Díganme por el chat, por favor. ¿Tenéis experiencia con Power BI? ¿Alguna? Por aquí no, vale. Si alguien tiene algo, no, vale. Casi ninguno tiene experiencia. Sí. Algo, pero muy básico, perfecto. Ya, esa es la idea, ¿no? Aquí le vamos a hacer una introducción para que conozcáis Power BI y tengáis una idea, sobre todo, de qué se puede hacer con él. Entonces, bueno, esa es la agenda. Como veis, hay mucho demo aquí. La intención es, en estas 2 horas que tenemos, hacer la mayor parte de demostraciones que podamos, pero siempre orientando para que veáis lo que se puede hacer. No podemos pretender que en solo 2 horas ya sepamos bien cómo hacer las cosas. Más o menos para dar una idea, para que podáis valorar si os vale la pena Power BI o no. ¿Sí? Vale, entonces vamos a comenzar por lo básico. Un poco una introducción, qué cosa es, y después hablaremos de los componentes. Entonces, vamos acá. Power BI, ¿qué cosa es Power BI? Bueno, Power BI es un grupo de herramientas y de tecnologías que aquí la he representado en esta imagen, aquí en el centro, que nos permiten hacer informes y cuadros de mando interactivos utilizando diferentes orígenes de datos. Aquí se muestran algunos ejemplos, pero puede utilizar muchos orígenes de datos. Y entonces tiene una característica muy importante, que él es capaz de obtener información de esos orígenes de datos y unirla, esa información, aunque vengan de lugares diferentes. Por ejemplo, podemos traer información de una base de datos que, por ejemplo, pudiera ser el ERP de nuestra empresa. Eso pudiéramos unirlo con la información que nos traemos de Internet. Bueno, esto está un poco obsoleto, esto es Internet Explorer. Ya esto está un poco obsoleto, pero bueno, la idea es que información que traigamos de páginas de Internet o información que tengamos también en, no sé, en libros Excel, o etcétera, etcétera, etcétera. Y repito, una de las grandes ventajas que tiene Power BI es que nos permite, cuando traigamos esa información de orígenes diferentes, unirla para entonces poder comparar o poder integrar esa información y poder crear estos informes. Ahora, lo otro que es necesario antes de poder tener estos informes o estos cuadros de mandos maravillosos e interactivos que se pueden crear con Power BI, es necesario, además de obtener esta información, transformar. O sea, es necesario transformar esos datos, acomodarlos de manera que nos permita que estos cuadros de mando respondan muy rápido. Que cuando nosotros filtremos información, digamos, filtrame la información por una categoría de producto, o filtrame la información por meses, o dame solo la información de la semana pasada. Eso sea muy rápido. Muy rápido. Y a las personas que le hagamos estos informes puedan ver que interaccionan rápidamente con ese cuadro de mando. Para poder lograr eso, es muy importante que una vez obtenidos los datos, esos sean acomodados. O sea, primero hay que limpiarlos y luego hay que transformarlos para que tengan una estructura que sea eficiente a la hora de construir y de utilizar los cuadros de mando. Entonces, una parte y una buena parte de lo que vamos a ver hoy va a ser precisamente de este proceso de acá. De este proceso de obtener los datos,
limpiarlos, transformarlos. Además, esos datos transformados, utilizarlos para hacer cálculos. Y entonces luego que pasemos por todo ese proceso, es que veremos cómo hacer un cuadro de mando. ¿Correcto? Entonces, adentrándonos un poco más en los distintos componentes o las distintas herramientas que forman lo que se llama Power BI. Bueno, aquí yo les muestro esto que está aquí. Es una herramienta, perdonen, me ha entrado un ataque de tos, un momento. Vale, esto que tengo aquí es una herramienta que se llama Power BI Desktop. Es una herramienta que es gratuita, que se puede descargar, es gratuita, funciona en Windows, o sea, no funciona en Mac, no funciona en Linux. Hay que trabajar en Windows para poder trabajar con esta herramienta. Repito, es una herramienta gratuita que se llama Power BI Desktop. Esta herramienta es precisamente con la que podemos hacer todo el desarrollo desde traernos estos datos de distintos orígenes, limpiarlos, transformarlos para finalmente crear el cuadro de mando. Con esta herramienta que es gratuita, es que trabajamos y hacemos todo el desarrollo. ¿Vale? Bien. Luego que nosotros hacemos el desarrollo con esa herramienta, lo ideal es que lo que hicimos lo publiquemos a un sitio web, que es un sitio web que está en la nube de Microsoft, que sería lo que llamamos el servicio de Power BI. Cuando nosotros publicamos nuestro informe o nuestro cuadro de mando en el servicio de Power BI, que repito, es un sitio web, eso permite que otros compañeros de nuestra empresa tengan acceso a ese cuadro de mando. O sea, los usuarios finales accederían a los cuadros de mando a través de un navegador, conectándose a este sitio web. Es un sitio web muy sencillo que es powerbi.com. Y entonces ahí tendrían acceso a lo que nosotros publiquemos. ¿Qué sucede? Que para poder hacer eso y compartirlos con otros compañeros de la empresa, sí necesitamos una licencia. La herramienta es gratuita, pero para poder compartir el desarrollo que hagamos dentro de la empresa, sí necesitamos tener licencias de Power BI. Tanto para publicarlo como para poder consultarlo. Aquí ya sí tenemos que pagar. Ya aquí habría que pagar para poder hacer eso. Pero esto tiene muchas ventajas. Bueno, lo primero es lo que decía, que los que van a utilizar nuestros cuadros de mando, lo único que necesitan es tener un navegador. Incluso aquí, esto que muestro aquí, es una aplicación móvil. Existe una aplicación móvil que también es gratuita y que permite a un usuario final acceder a nuestros informes o a nuestros cuadros de mando. Claro, esto también requiere que tenga una licencia. O sea, con la licencia, lo mismo puedes consultar utilizando el navegador, que lo puedes consultar utilizando la aplicación móvil. Pero necesitas entrar con un usuario y una contraseña que está asociada a una licencia. ¿Vale? Otra de las ventajas que tiene es que uno
una vez que publica esto, puede programar las actualizaciones de los datos. O sea, no sé si habéis trabajado con Excel, por ejemplo, y si habéis hecho informes o cuadros de mando en Excel. Si lo habéis hecho, seguro que os habéis visto en la situación de que para actualizar los datos tienen que abrir el Excel en su ordenador, actualizar los datos de la manera que lo tengan que actualizar, y después que actualizan esos datos, bueno, o copian el Excel para una carpeta compartida o lo mandan por correo, etcétera. Aquí con Power BI, cuando uno publica en el servicio, uno puede programar las actualizaciones de manera que se hagan automáticamente. Ajá. Y entonces, por ejemplo, uno dice, cada día, por ejemplo, a las 6 de la mañana, actualiza los datos. Y entonces el servicio de Power BI se encarga de eso, de conectarse a los datos originales y actualizar eso. De manera que cuando comiencen, no sé, a las 8 a las 9 de la mañana, ya están los datos actualizados hasta el día anterior. O hasta el día, sí, hasta el día anterior. Ajá. Vale. Hay otras ventajas, como que, por ejemplo, uno puede decidir a quiénes les da acceso a qué informes o a qué cuadros de mando. ¿Vale? Bueno, así es más o menos como funciona el ciclo de un proyecto de esto que hagamos con Power BI. Vamos un momento. Aquí les pongo de nuevo la herramienta esta que es gratuita, que se llama Power BI Desktop, que uno la puede descargar desde aquí. Ajá. Simplemente powerbi.microsoft.com desktop. Desde ahí se puede descargar. Déjenme insistir con esto. Uno puede hacer todo el ciclo, puede traerse los datos, transformarlos, hacer visualizaciones, y uno podría mostrarle esas visualizaciones a otra persona. Uno podría enviarle esto por correo a otra persona. Lo que pasa es que esa otra persona tiene también que descargarse esta herramienta. Ajá. Y entonces, bueno, abrir y un poco verla por ahí. Eso es muy diferente a que el que lo va a utilizar se conecte por su navegador al sitio web. Eso. La experiencia de usuario es muy, muy diferente. Entonces, el servicio de Power BI es esto que les decía. Es simplemente aquí, powerbi.com. Además, si en la empresa tienes Office, se accede igual a través de Office. Y las licencias se manejan igual a través de Office. De hecho, hay algunas licencias de Office, si mal no recuerdo, a partir de la E5, que ya incluyen Power BI. Vale. Entonces, Power BI es parte de la Power Platform. O sea, es un producto de Microsoft y que es parte de la Power Platform. O sea, lo que les comentaba antes, si tienen el Office, si tienen Power Automate, las Power Apps, etcétera, Power BI se integra ahí perfectamente sin ningún problema. Vale. Bueno, aquí les pongo un diagrama en que un poco se muestra cómo sería el servicio. O sea, esto de aquí, esto que está aquí en esta parte, aquí, sería como la nube de Microsoft, donde está el servicio powerbi.com. ¿Vale? Y entonces esta parte de acá, esto de acá sería como la empresa, vuestra empresa, ¿no? La empresa en que trabajéis. Esta sería la empresa. Y esto también sería la empresa, ¿no? O sea, y entonces aquí estaríamos nosotros, los que desarrollamos con la herramienta esta Power BI Store. Lo que desarrollamos con la herramienta Power BI Store. Una cosa, si tenéis, hola, buenas tardes.
Si se está grabando, creo que sí, que se podrá, sí, esto se podrá ver. Sí. La presentación esta, bueno, lo coordinamos para que la podáis descargar y los ejemplos también. Vale, gracias por la pregunta. Si tienen cualquier pregunta, la hacen ahí en el chat, ¿eh? Yo estaré atento y trataré de responder. Entonces, bueno, decía, aquí se ve el servicio, esto de acá, y entonces aquí sería la empresa, aquí estaríamos nosotros desarrollando en nuestro Power BI Store, ¿vale? Entonces publicamos la información y entonces luego por aquí tenemos los usuarios que acceden desde su navegador o acceden desde la aplicación móvil o incluso también pueden acceder desde Excel a los datos que publiquemos, ¿vale? Y entonces aquí tenemos las bases de datos, los orígenes de datos que están dentro de la empresa, ¿vale? Que están dentro de la empresa. Y entonces aquí tenemos un componente que se llama puerta de enlace, esto de aquí, que permite transferir los datos de una manera segura desde la empresa hasta el servicio de Power BI. De una manera segura, con un software que también es gratuito, que se llama puerta de enlace, se pueden transferir los datos de manera segura desde la empresa hasta el servicio de Power BI. De manera que cuando se actualicen los datos de manera automática, el servicio tenga acceso a los datos de la empresa, repito, de una manera segura. Todo esto está encriptado cuando se copia y además cuando permanece en el servicio también está encriptado de una forma segura para que los datos sigan siendo de la empresa y nadie ajeno a la empresa pueda tener acceso a ellos. ¿Sí? Entonces, aquí un poco explico en este diagrama cómo sería eh, lo que se genera o lo que se crea cuando estamos desarrollando. Aquí a la izquierda estarían los orígenes de datos. Bueno, que serían esto, las bases de datos, los libros Excel, podían ser otras cosas, otro tipo de ficheros o de archivos, muchos tipos de datos, ¿vale? Entonces aquí tenemos la herramienta gratuita esta que he mencionado varias veces, que se llama Power BI Store, que sería con la que nosotros desarrollamos. Entonces, nosotros lo que desarrollamos, lo que queremos desarrollar al final es un informe, pero para ello primero tenemos que hacer lo que se llaman consultas. Las consultas es lo que nos permite traer los datos desde los orígenes y transformarlos. Los trae, se limpian y se transforman y se unen, etcétera, utilizando consultas. Entonces, luego de ello, se elabora un modelo. Un modelo es como una estructura de datos que permite organizar estos datos de una manera eficiente para que finalmente esos datos puedan ser utilizados en los informes. Entonces, con esta herramienta Power BI Store, nosotros tenemos 3 áreas de trabajo en que trabajamos. Trabajamos con las consultas, trabajamos con el modelo y trabajamos creando el informe, diseñando los informes. Aquí en los modelos, además de organizar los datos, es donde se hacen los cálculos. Porque muchas veces en nuestro desarrollo tenemos que hacer cálculos. Por ejemplo, para traernos, no sé, tenemos los ingresos, tenemos los gastos, entonces queremos saber la ganancia o el balance. O también queremos saber, por ejemplo, los ingresos del año anterior, etcétera, etcétera. Todo eso se hace una vez que está creado este modelo, o sea, una vez que los datos están bien organizados, se hacen esos cálculos sobre este modelo. ¿Vale? Y entonces repito una vez más, después que ya tenemos tanto el modelo como los cálculos creados, es que hacemos los informes. Y luego aquí el tercer bloque, el que está más a la derecha, lo que muestra es cómo se organizan las cosas en el servicio de Power BI.
O sea, una vez que esto se publica, aquí en el servicio de Power BI, bueno, tendríamos el informe y el conjunto de datos. O sea, esto de acá se convierte en esto de aquí, en informe y en un conjunto de datos. O sea, el conjunto de datos sería el modelo este, pero ya con los datos, con todos los datos. ¿Vale? Y entonces, además de tener informes, nosotros aquí en el servicio Power BI podríamos construir lo que se llaman paneles y lo que se llaman aplicaciones, que son otra manera de un poco consolidar la información que viene en estos informes, y presentarla de una manera en que, bueno, los usuarios puedan llegar a ella de una manera más fácil, ¿vale? Y además, entonces, en el servicio podemos tener lo que se llaman áreas de trabajo, que vienen a ser como una especie de carpetas compartidas, donde nosotros podemos, a través de esas áreas de trabajo, limitar el acceso a nuestros informes, paneles o aplicaciones. O sea, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en una empresa grande, cada departamento puede tener su área de trabajo y, y los compañeros de otro departamento no pueden ver la información del departamento que no sea eh, al que tenga acceso, ¿no? Muy bien, aquí importante también señalar en esta parte de aquí, regresando aquí al paso este intermedio, que sería cuando trabajamos con la herramienta Power BI Store, que el resultado que da esto es un fichero que se conoce con este nombre, PBIX, porque bueno, simplemente es un fichero que tiene esa extensión, ¿correcto? ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver qué pasó. Vamos aquí. Bueno, un poquito más en detalle. O sea, ahora aquí me concentro en lo que sería la herramienta esta Power BI Store. O sea, déjenme mirar atrás. O sea, lo que veréis a continuación es esto mismo, pero en horizontal. Donde aquí a la izquierda continúan estando los datos. Entonces, aquí ahora tenemos las consultas. Las consultas que había comentado, que utilizando estas consultas es que nosotros podemos traernos los datos de los orígenes y transformarlos, limpiarlos, transformarlos. Ese proceso precisamente recibe este nombre, ETL, de extraer, transformar, y la L es de cargar, pero es en inglés. Extract, transform and load. Este nombre ETL no es solo de Power BI, sino que es un nombre general que se le da cuando hablamos de análisis de datos a este proceso, ¿no? Que repito, es el proceso de traer los datos, limpiarlos y transformarlos. Entonces, esto se puede hacer, como dije antes, con en las consultas, y se utiliza un sistema o un lenguaje que se llama Power Query. Power Query, ¿vale? Pero en realidad, lo que vamos a tener aquí en la herramienta Power BI Store, lo veremos, es una serie de opciones que nos van a ir permitiendo hacer estas operaciones de transformación en cada consulta. Entonces, aquí lo importante es que Power Query es el lenguaje que se utiliza para hacer las transformaciones, el que se utiliza en las consultas. Entonces, el modelo es muy, muy importante. Es muy importante conocer qué estructura tiene que tener un modelo. Un ejemplo de consulta, me preguntan, ¿cuál podría ser un ejemplo de consulta? Por ejemplo, un ejemplo de consulta podría ser traer los datos de una hoja Excel, quitar las columnas que no me interesan. Si me encuentro algún valor en blanco, sustituirlo por ejemplo, por un 0 o por un 1,
Si me encuentro filas que tengan problemas, eliminar esas filas. Ajá. Y a partir de esa hoja Excel, crear una tabla que iría a mi modelo. Eso sería un ejemplo de una consulta, de lo que se podría hacer con una consulta. ¿Sí? Gracias por preguntar. De todas formas, lo vamos a ver ahora en más detalle, pero primero permítame introducir. Entonces, decía, el modelo es sumamente importante. Es necesario tener un conocimiento de cómo debemos organizar los datos. Entonces, una forma rápida de describirlo es que los datos deben estar organizados en tablas y estas tablas tienen que tener esa estructura. Tienen que haber lo que se llaman tablas de hechos, que aquí es esta, la central, una tabla de hechos, y tienen que haber lo que se llaman tablas de dimensiones, que son estas que están aquí. ¿Sí? Y entonces tienen que haber una relación en este sentido de las tablas. Por lo general, en las dimensiones lo que se pone son los elementos por los cuales nosotros queremos filtrar o queremos agrupar. Ajá. Si en nuestro informe o en nuestro cuadro de mando queremos ver las ventas por meses, debemos tener aquí una tabla que de alguna manera nos dé los meses. Si queremos las ventas por categoría de producto, bueno, de alguna manera tenemos que tener una tabla que nos dé la información de los productos, ¿vale? En la tabla de hechos esta lo que se pone son los valores, generalmente los valores numéricos, con los cuales se hacen los cálculos. Ajá. De manera que esto que está aquí es lo que se utiliza para hacer los cálculos y luego se filtran a partir de estos valores que están en las dimensiones. Para hacer esos cálculos se utiliza un lenguaje que se llama DAX. Ajá. Un ejemplo de un cálculo, lo vamos a ver, por ejemplo, es lo que decía. Bueno, calcúlame a partir del precio unitario y la cantidad, calcúlame el precio total. ¿Vale? Eso es un ejemplo de un cálculo. Otro cálculo es, bueno, calcúlame los ingresos del año anterior. Si yo estoy filtrando por un año, bueno, además calcúlame los ingresos del año anterior. Eso es otro ejemplo de otro cálculo. Entonces, esos cálculos se hacen con este lenguaje que se llama DAX. Y finalmente, tenemos en Power BI Stock, tenemos un diseñador de informes. Ajá, que nos permite, utilizando diferentes visualizaciones, construir los informes a partir de estos datos que tenemos aquí en el modelo, de estos datos y de estos cálculos. ¿Sí? Bien. Bueno, basta ya de charla. Vamos a comenzar a poner ejemplos para que veamos viendo. Yo los ejemplos los voy a comenzar en este sentido, ¿no? O sea, primero vamos a hacer consultas, algunas consultas para crear un modelito. Luego haremos algunos cálculos sencillos y luego finalmente es que haremos un cuadro de mando. ¿Sí? ¿Correcto? Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con lo primero que vamos a hacer. ¿Vale? O sea, tenemos este escenario. O sea, tenemos un libro Excel que tiene una sola hoja donde tenemos un registro de las ventas, O sea, esto es una empresa pequeña que vende cosas, ajá, vende bicicletas, y entonces lleva un registro, en una hoja Excel lleva un registro de las ventas, ajá, donde todo está ahí en la misma hoja. Y entonces lo que vamos a hacer, ajá, es transformar esto en lo que se ve acá. O sea, vamos a traer la información de esa hoja de un libro Excel, la vamos a llevar hacia Power BI y vamos a lograr hacer esto. Vamos a separar eso en estas 4 tablas, ajá,
para hacer un modelito como debe ser y poderlo después utilizar en nuestro informe. Pero bueno, aquí nos vamos a concentrar en cómo nosotros podemos limpiar estos datos y cómo podemos dividirlo un poco para crear esto. O sea, voy a comenzar a hacerlo y luego les muestro el resultado para que tengáis una idea de cómo se trabaja aquí. ¿Vale? Bueno, primero les muestro rápidamente el, el libro Excel. O sea, yo tengo aquí una carpeta, yo tengo aquí en mi ordenador una carpeta que se llama datos, ¿sí? Que tiene varias carpetas. Entonces, en este vamos a utilizar esta carpeta de aquí, transformar, donde tenemos un libro Excel, que lo estoy abriendo. Un momento, ahora se abre. Exacto, ya lo tengo por acá. Esperen, esperar un momento. Vale, esperar un momento que ya lo traigo. A ver si lo puedo traer, porque... Ajá, ya lo estoy trayendo. Espera un momento, déjenme un segundo. Necesito hacer una cosita. Un momento, porque se me ha... He tenido un pequeño inconveniente aquí. Vale, a ver si esto se arregla rápidamente. Espérese, un segundito más, un segundito más. Ya creo que ya se arregló. Sí. O sea, aquí tengo el libro Excel, como les decía. Vale. El libro Excel, repito, es una sola hoja. Es una sola hoja donde, es, decía, una empresa pequeña que vende bicicletas. ¿Vale? Y está guardando aquí en esta hoja Excel un registro de sus ventas. Ajá. La fecha de la venta, el código del cliente, el nombre del cliente. Fijaos aquí, miren, el nombre, el primer apellido y el segundo apellido del cliente están en columnas diferentes. Aquí tenemos la tienda, ¿vale? Aquí tenemos la tienda que tiene un nombre y tiene un código. La tienda donde se vendió el producto, o sea, la bicicleta. Aquí tenemos el código del producto. Aquí tenemos el nombre, que sería el nombre de la bicicleta. Aquí tenemos la categoría. Y aquí tenemos un precio, el precio unitario. Y aquí tenemos la cantidad. Y además el precio total. Todo eso lo tenemos en esa hoja de Excel, ¿vale? Y entonces, como les decía, yo lo que lo quiero es, yo lo que lo quiero primero limpiar y luego transformar en esto, en que haya tablas separadas. Porque yo quiero una tabla separada para el cliente, otra para la tienda, otra para el producto. Estas serían las tablas de dimensiones. Y otra tabla donde estén los datos, que sería la tabla de hechos. ¿Vale? Entonces, vamos allá, ya sin más preámbulo. Entonces, yo ya tengo instalado Power BI Desktop, lo estoy abriendo. ¿Sí? O sea, aquí ven Power BI Desktop, sale esto, y yo rápidamente voy a utilizar esta opción que me dice obtener datos. ¿Vale? Obtener datos. Entonces me voy aquí, y entonces fijaos, aquí me aparece esta ventana donde me ofrece los diferentes orígenes de datos a los que yo me puedo conectar. Aquí dice todo, y aquí abajo yo tengo una lista que, fijaos, es bastante grande, de los diferentes orígenes de datos a los que me puedo conectar. Ahí hay de todo, bases de datos, distintos tipos de ficheros, servicios de internet, etcétera, 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 un gran etcétera. ¿Vale? Ahora, en este caso, yo lo que quiero hacer es conectarme a un libro Excel. Bueno, escojo aquí, que es un libro Excel, hago así y me conecto. Entonces ahora yo voy a buscar dónde tengo ese libro Excel en mi carpeta. ¿Vale? Yo lo voy a buscar aquí. Lo tengo aquí en eventos. Por aquí. Ajá, lo tengo aquí. Va. Datos. Entonces lo decía, en datos lo tengo en transformar
y tengo ventas. Ajá, este era el que tenía. Le digo abrir, ¿vale? Y entonces, mire, ahora él se está conectando al libro Excel, está analizando las hojas que hay dentro de ese libro Excel, ¿vale? Y mira, ahí me muestra que tengo una hoja, ¿vale? Entonces yo hago así, aquí en este cuadrito que hay, a la izquierda del nombre de la hoja, yo marco para poder, fijaos que aquí me muestra el contenido de esa hoja. Entonces yo aquí abajo tengo unos botones. Una vez que seleccioné que quiero traerme esa hoja, yo tengo unos botones para traer esos datos hacia Power BI. Ajá. Yo voy a utilizar este botón de acá, este que dice transformar datos, para ir directamente, ajá, a ver lo que sería la consulta. La consulta. O sea, yo aprieto este botón, repito, este que está aquí en el medio, y entonces cuando lo aprieto, fijaos, aquí les muestro que se me abre, es un momento, que se me abre una nueva ventana, una nueva pantalla dentro de Power BI Desktop. Se me abre una segunda ventana, esta de aquí que estoy mirando, ajá, que ahora la voy a maximizar. Esta ventana es donde yo hago las consultas, es donde yo hago el proceso ETL, o sea, obtengo los datos y los transformo, ajá, para dejar las tablas que luego van a ir al modelo, ¿sí? Entonces, yo me traigo, fijaos, esto se llama editor de Power Query. Déjenme ampliar aquí un momento. Ajá, fijaos ahí el nombre, editor de Power Query. Es el nombre que tiene esta ventana. ¿Vale? Vale. Entonces, aquí, un segundo. Denme un segundo, a ver si se me pierde el cursor. Tengo que... Vale. Vale. Fijaos, aquí, esto que dice hoja 1 sería una consulta. Ajá. Eso yo tengo ahí es una consulta. Yo puedo cambiarle el nombre. Ajá. Por ejemplo, voy a hacer doble clic. Espera un momento, perdonen, que de nuevo tengo el problema este de que se me pierde el cursor. Esperen un momento. Vale. Ya lo tengo aquí, de vuelta. Vale. O sea, esto que yo tengo aquí es una consulta. ¿Vale? Una consulta que yo le puedo cambiar el nombre. Ahí dice hoja 1. Por ejemplo, yo voy a decir, no sé, eh, voy a poner aquí ventas. O voy a poner hoja ventas. ¿Qué sé yo? Hoja ventas. ¿Vale? Esta es la consulta. Entonces, aquí lo que me aparece es la tabla que sería el resultado de esta consulta. O sea, fijaos que ahora simplemente lo que yo tengo es la misma información que mostré en la hoja Excel. Y aquí a la derecha, yo tengo esto que es una serie de pasos que son las transformaciones que se han hecho en esta consulta. Entonces, fijaos, yo aquí estoy ahora parado en el último paso. Yo puedo moverme. Por ejemplo, selecciono el paso anterior o sigo seleccionando. Miren, si aquí, por ejemplo, en el primer paso, esto que yo tengo ahora sería la información sobre el libro Excel al que me he conectado. Y entonces por aquí, estos pasos que los añadió automáticamente el Power BI cuando yo me conecté al libro Excel, ajá, serían otros pasos que me permiten llegar a la hoja. Entonces, yo ahora aquí quiero seguir limpiando esto. Por ejemplo, miren aquí. Aquí la hoja esta tenía dos filas. Aquí una fila que decía la fecha de creación y otra fila donde están lo que serían los nombres de las columnas. ¿Vale? Y además, espérense, si yo voy un poco más atrás, permítanme un momento,
borrar estos pasos para ir más atrás. Fijaos, en realidad yo tengo aquí dos filas, una primero que tiene como un encabezado que dice ventas de bicicleta y otra que tiene esto, la fecha de creación. Estas dos filas a mí no me interesan. Yo quiero quitarlas. Entonces yo aquí tengo una serie de botones que me permiten precisamente limpiar esta tabla, para quedarme con los datos que me interesen. Entonces, por ejemplo, rápidamente vamos a quitar las dos primeras filas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí mismo en inicio tenemos un botón que dice quitar filas y tiene varias opciones. Por ejemplo, aquí quitar filas superiores. Yo le puedo decir entonces quítame las dos filas superiores. ¿Vale? Entonces, miren, me quitó las dos filas superiores y además me añadió aquí un nuevo paso. Fijaos, yo antes quité unos pasos que no me convenían tenerlos. Ahora he creado un nuevo paso utilizando estos botones. Ahora yo voy a seguir añadiendo pasos para seguir transformando estos datos y tenerlos como yo los necesito. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ahora yo quiero que los nombres de las columnas sean estos, los que están en esta fila. Bueno, yo tengo otra opción aquí que dice usar la primera fila como encabezado, que me permite entonces hacer eso. ¿Vale? Entonces, miren, yo tengo aquí, ya tengo las columnas. ¿Vale? Ya tengo las columnas. Vale, aquí yo tengo más problemas. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que hay algunas filas que están vacías. Esta fila aquí que tiene mucho null, que dice null, eso significa que esa fila vino vacía. ¿Vale? Bueno, yo también tengo aquí una opción. Aquí donde decía quitar filas, donde yo puedo, esto que dice aquí, quitar filas en blanco. Entonces, bueno, utilizo esa opción, quitar filas en blanco y mira, ya me quitó las filas en blanco. Y aquí siguen apareciendo más pasos. Cada vez que yo hago una operación, yo tengo nuevos pasos aquí. La ventaja de tener los pasos aquí es como si estuviera viendo una película que yo quiero ir hacia adelante, que quiero ir hacia atrás, porque bueno, dejé de ver una escena, etcétera. Bueno, yo aquí puedo venir, bien, y puedo moverme en otros pasos y en algunos casos, por ejemplo, los puedo cambiar. Por ejemplo, mire, este paso donde quitamos las dos filas superiores, yo haciendo clic aquí a la derecha podría decir, no, en lugar de las dos, me equivoqué, son tres filas. Entonces, bueno, rectifico ese paso y lo ve, ¿vale? O bueno, yo podría ir aquí también quitando pasos o insertando nuevos pasos, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, yo sigo limpiando cosas aquí. Por ejemplo, yo creo que esto ya está bastante limpio. Aquí, por ejemplo, si sigo revisando, me encuentro que aquí en cantidad tengo otra columna con valores en blanco, con un valor vacío. Cuando aparezca un null, como dice aquí, es un valor vacío. Bueno, en este caso, yo no quiero eliminar esa fila. Yo lo que quiero es, por ejemplo, cuando me aparezca un null en esta columna, cantidad, reemplazarlo, sustituirlo por el valor 1. O sea, si me aparece en blanco, yo quiero decir, bueno, yo voy a asumir que se vendió una bicicleta. Bueno, entonces, ¿qué yo puedo hacer? Lo puedo hacer de diferentes maneras. Una manera es, yo hago clic en la celda, botón derecho, y utilizo esta opción que está aquí, reemplazar los valores. ¿Vale? Reemplazar los valores. Entonces, yo hago así, reemplazar los valores, y entonces yo digo, el null, sustitúyelo por el 1. Y entonces, eso me va a reemplazar los valores no solo en esa celda, sino en todas las celdas de esta columna. Cuando se encuentre el valor null, o sea, cuando la celda esté vacía, lo va a sustituir por el valor 1. ¿Sí? Vale. Bueno, yo puedo seguir limpiando. Si yo me muevo por aquí, yo veo que, por ejemplo, aquí puede haber errores. ¿Cómo lo sé? Porque yo aquí tengo un indicador. Ahora está muy pequeñito, ahí se ve en rojo y se ve que esto me indica que en esta columna puede haber errores.
yo tengo además otras herramientas, otras opciones aquí que me permiten también mirar los errores. Eso no lo vamos a demostrar ahora aquí, pero hay otras herramientas más sofisticadas aquí para revisar, sobre todo cuando son muchos datos, los errores. Pero bueno, por ejemplo, esta columna precio total en el Excel era la multiplicación, es un cálculo que se hace en el Excel, donde es multiplicar el precio unitario por la cantidad. Por lo general, las columnas que son cálculos de otras, yo no las quiero, no las necesito en Power BI, porque esos cálculos los puedo hacer yo en Power BI y es preferible hacerlo en Power BI. Entonces, por ejemplo, esta columna, lo que yo voy a hacer, la voy a quitar. ¿Cómo yo la puedo quitar? Yo puedo clic derecho y decir aquí quitar. Y yo quito esa columna. O sea, fijaos, de los datos originales he hecho limpieza, he sustituido valores, he quitado columnas. Puedo hacer más cosas, ¿eh? Pero esto es más o menos un ejemplo de las cosas que puedo hacer. ¿Sí? Aquí hay otro detalle, por ejemplo, esta columna precio unitario, yo necesito que tenga un tipo de datos. Aquí las columnas siempre tienen que tener un tipo de datos. Yo necesito que tenga este tipo de datos, pero cuando lo cambio a ese tipo de datos, me da un error. Aquí puedo ver, esto está en rojo, ahí hay una barrita muy pequeña roja, y por eso yo sé que en algún sitio por aquí debe haber un error. Por aquí hay uno. Entonces, en ese caso, yo tengo una opción que es aquí mismo en quitar filas, ¿vale? Yo puedo aquí ver una opción que es quitar filas, quitar errores, ¿vale? Entonces yo utilizando esta opción, quito las filas que tengan errores. Bueno, en ese caso, quité la fila porque parece que había algún problema con ese precio y la quité, ¿vale? Entonces fijaos que ahora me queda esto correcto. Bueno, es una muestra muy rápida de algunas cosas que puedo hacer de limpieza de datos. Hay muchísimas más, muchísimas más. De hecho, aquí solo hemos dado aquí en inicio. Aquí tenemos más opciones, transformar. Aquí tenemos también, podemos agregar columnas. Ajá, agregar columnas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto, repito, es solo una pequeña muestra de lo que podemos hacer. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, aquí al tipo de la columna. Por ejemplo, yo voy a regresar aquí a este paso para decir el tipo de la columna cantidad. Yo quiero que sea un número entero en lugar de un número decimal. Y entonces regresé a ese paso, hice un cambio y regreso al final. ¿Vale? Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo que les voy a poner ahora, yo en realidad esta tabla, como mencioné antes, la quiero separar en diferentes tablas. Porque quiero, por ejemplo, tener una tabla donde tenga los datos de los clientes. Tenerlo en una tabla separada. ¿Vale? Entonces, yo de aquí voy a extraer la información del cliente, que serían estas columnas. La columna esta, código de cliente, y estas tres columnas, que serían el nombre, y las voy a extraer para otra tabla. ¿Vale? Ahora les muestro cómo lo hago. Antes, déjenme hacer una cosita. Aquí, en esta columna, que es la fecha, yo quiero solo tener la fecha. No quiero tener la fecha y la hora. Entonces yo voy a venir aquí y voy a decirle a esta que es de tipo fecha. Fecha, solo fecha. Entonces ahí yo tengo ahora solo la fecha. ¿Vale? Vale, entonces decía, yo ahora voy a hacer lo siguiente. Yo voy a venir aquí a esta consulta, hice un clic derecho y voy a utilizar una opción aquí que se llama referencia. Esta de aquí. ¿Vale? Con esa opción yo voy a crear una nueva consulta, pero esa consulta tiene un solo paso y lo que me hace es referirse a la consulta anterior. ¿Vale? Y entonces a esta consulta ahora yo le voy a llamar clientes. ¿Vale? Entonces yo voy a modificar esta consulta. Déjenme llamarla clientes. Clientes. Ajá. Clientes en plural. Clientes. Y aquí es donde yo voy a modificar esta consulta y, por ejemplo, me voy a quedar solo con las columnas estas que les comentaba.
Son las columnas del cliente. Son las columnas del cliente. Serían estas 4 columnas de aquí. ¿Vale? Entonces, yo puedo hacer eso de varias maneras. Una forma que tengo es utilizar este botón que hay aquí arriba, elegir columnas. Hago clic, entonces aquí me muestra el listado de todas las columnas. Bueno, yo hago así, desmarco todas y solo me quedo con las que me interesan. Código de cliente, el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. ¿Vale? Entonces, para aceptar, entonces fijaos que aquí, bueno, ahora solo tengo esas 4 columnas y aquí, en esta nueva consulta, tengo otro paso que me ha dicho otras columnas quitadas. Ajá. O sea, me quitó las columnas que yo no escogí, las otras columnas. Y como les comenté antes, yo puedo venir aquí y bueno, si me equivoqué, rectificar. ¿Vale? Entonces aquí ya yo tengo los clientes, pero yo quiero hacer 2 cosas más. Por ejemplo, una de las cosas que quiero hacer es, en lugar de tener el nombre y los apellidos en columnas separadas, yo quiero tener una sola columna que tenga unido el nombre y los apellidos. Entonces, para eso yo puedo combinar varias columnas. Entonces, es muy sencillo. Yo selecciono las 3 columnas utilizando la tecla Shift. Selecciono las 3 columnas, ¿vale? Y entonces, yo me puedo venir aquí donde dice transformar. Ajá. Transformar y aquí tengo una opción, esta opción de aquí, que dice combinar columnas. Combinar columnas. Y yo hago así, combinar columnas. Me pregunta si quiero utilizar un separador. Entonces yo voy a decirle que me ponga un espacio entre el nombre y cada apellido. Entonces yo vengo aquí y digo espacio. Y entonces además el nombre de la columna. Yo a esa columna le voy a poner cliente. Cliente. ¿Vale? Entonces miren, hago así y ahora en lugar de tener 3 columnas, tengo una sola columna donde he combinado el nombre y los apellidos de cada cliente. O sea, otra transformación más que he hecho. Ahora, aquí me falta otra transformación más. Yo en esta tabla necesito que los clientes no estén repetidos. Ajá. Para mí, esto es un concepto importante. Cuando yo tengo una tabla de este tipo, que sería una tabla de dimensiones, no puede tener valores repetidos. Aquí podrían haber valores repetidos porque cuando se registraron las ventas puede ser que un cliente haya comprado más de una bicicleta, ¿no? Entonces, yo ahora tendría que venir y decir, por ejemplo, la columna esta código de cliente, yo tengo una opción aquí, si hago clic derecho, donde me dice quitar duplicados. Quitar duplicados. ¿Vale? Entonces yo aquí ahora le hago así y yo quito los duplicados. ¿Vale? Entonces ahora aquí yo aseguro que no va a haber ningún código de cliente repetido. Ajá. Lo cual es importante. Vamos a comprobar si quitó algo. O sea, si yo me voy aquí al paso anterior, o sea, yo vengo aquí a los pasos y me voy al paso anterior, yo miro aquí abajo, me dice que tengo aquí 2 columnas y 48 filas. Si de nuevo voy al paso aquí, duplicados, quitados, él me dice aquí que tengo ahora 46 filas. Repito, aquí hay opciones que me permiten ver con más detalle si hay duplicados, etcétera, pero eso no lo vamos a ver, pero hay opciones por aquí en vista que me permiten ver eso. ¿Vale? Bueno, así yo voy haciendo eso, ¿vale? Y entonces, a partir de esta tabla, que era una tabla única donde están todos los datos, yo voy extrayendo la información que necesito, ¿sí? Y voy construyendo lo que sería mi modelo. Ajá. Además, aquí es un paso importante. Yo tengo que venir a esta tabla original y decirle en esta opción aquí que deshabilite la carga. O sea, venir aquí y decirle deshabilita la carga. Cuando hago esto,
Déjenme ampliar un momento. Se ve ahí que ahora el nombre de la consulta está en cursiva. Eso indica que esos datos no se van a cargar al modelo. ¿Qué cosa quiero decir con eso? Un momento, se los muestro rápidamente. ¿Qué quiero decir con eso? Perdonen, aquí tengo de nuevo que recuperar el cursor. Vale. ¿Qué quiero decir con eso? Ahora se los muestro. Fijaos, yo aquí tengo la consulta clientes y la consulta hoja ventas, pero solo va a ir al modelo la consulta de estas clientes por ahora. Entonces, yo me voy aquí a inicio y yo tengo un botón que dice cerrar y aplicar. Yo utilizo este botón me cierra el editor de Power Query, me vuelve a la pantalla principal de Power BI Desktop y lo que me está haciendo es me está creando la tabla clientes en el modelo y me está cargando los datos de cliente hacia el modelo. Yo estoy aquí en la pantalla principal de Power BI Desktop. En esta pantalla es donde yo puedo diseñar los informes y aquí a la derecha, donde dice campos, yo puedo ver la tabla o las tablas que estén en el modelo. En este caso es clientes. Y yo puedo venir aquí y yo puedo ver los datos que están en cliente. ¿Vale? Entonces, bueno, ya esto yo lo pudiera utilizar para diseñar un informe. Además, aquí a la izquierda yo tengo más botones. El primer botón es esto donde estoy. El segundo botón me permite ver los datos. Me permite ver los datos. O sea, si yo me muevo a este botón, yo puedo ver los datos que hay en la tabla de estas clientes. Fijaos ahí yo puedo ver los datos. Y en este tercer botón, yo puedo ver el modelo como tal. El modelo, aquí me mostraría las diferentes tablas. ¿Qué pasa? Ahora yo tengo una sola tabla. Bien, yo ahora, como hay poco tiempo, yo ahora voy a hacer así un pase rápido. Voy a abrir otro fichero de Power BI Desktop donde ya yo tengo todo el proceso hecho para mostraros. Hola, el Excel del que obtiene informaciones fijo. No. Ese Excel, si se llenan los datos de nuevo, ahora lo voy a mostrar. Por ejemplo, lo que quiere decir que fijo es que si puede contener más datos. O ¿qué quiere decir? Porque me hacen una pregunta. ¿El Excel del que obtienes informaciones fijo? Bueno, voy adelantando. Si no es la respuesta, de todas formas me dice. O sea, si varía exacto. Si varía la información, puedo hacerlo sobre un Excel dinámico. Si el Excel se va actualizando, que se le llena más información, yo aquí tengo un botón, este botón de aquí, que dice actualizar, que me actualizaría los datos de ese Excel, a partir de ese Excel. O sea, cuando yo veo actualizar, él de nuevo me vuelve a cargar los datos del origen. O sea, si uno añade filas en ese Excel, uno viene aquí, le da este botón y se actualizan los datos a partir del Excel original. ¿Correcto? ¿Es eso? Responde a tu pregunta. Ese botón lo hago aquí manualmente, pero si yo publico al servicio, como comenté al principio, eso se puede programar para que se haga automáticamente. Gracias por la pregunta. Entonces, como decía, yo voy a cerrar aquí, ¿vale? Y mágicamente voy a abrir uno donde ya yo tengo eso hecho, ¿no? Yo tengo por aquí uno donde ya yo tengo esto aquí hecho. ¿Sí? Un minutico que está abriendo. Entonces, fijaos, aquí yo tengo, aquí si me fijo aquí a la derecha, ya yo tengo las tablas clientes, productos, tiendas y ventas. Están todos aquí.
disponibles para que yo empiece a diseñar un informe. No lo voy a hacer todavía porque me faltan algunas cosillas más y me faltan los cálculos, ¿eh? Tengan paciencia, el informe lo vamos a ver al final. Pero entonces aquí les voy a mostrar un momento para que veáis cómo ahora yo tengo el modelo con más tablas, ¿sí? Yo tengo mi modelito donde tengo mi tabla ventas y el resto de las tablas. Esta sería la tabla de hechos y el resto de las tablas serían las tablas de dimensiones, ¿vale? Y entonces además tengo esta flecha, estas flechas que veis aquí, que son necesarias cuando tengo un modelo para yo poder filtrar la tabla de hechos a partir de las dimensiones. Y para ello tengo que tener en la tabla de dimensión una columna que también la tenga en la tabla de hechos. Por ejemplo, aquí tengo código de cliente, que también lo tengo aquí. Aquí, si me voy a productos, tengo el código de producto, que también lo tengo aquí. Igual aquí en tiendas tengo el código de tienda, que también lo tengo aquí. Necesito eso para poder tener este enlace. Y repito, necesito algo muy importante, que en estas tablas de aquí no haya valores repetidos. O sea, esta columna que enlaza con la tabla de hechos, no tenga valores repetidos. Para que esté correcto ese modelo. Perdón, en las dimensiones. Me habían hecho una pregunta. Pero si queremos que nos salga en el modelo, tenemos que habilitar la referencia para la carga, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. O sea, aquí, ahora les muestro un momento, voy a Power Query para que veáis que todas estas tablas que me han salido en el modelo tienen habilitada la carga. Tienen habilitada la carga, ¿vale? Ahora voy allá. Ajá. Entonces, ya yo tengo el modelo de esta manera. Entonces, si yo quiero ahora ir al editor de Power Query, o sea, la otra ventana que se abre, utilizo este botón que está aquí. Este botón que dice transformar datos. Déjenme. Este de aquí que dice transformar datos. Utilizo este botón de aquí. ¿Vale? Entonces vengo aquí, le doy aquí, se abre esta nueva ventana. Y entonces fijaos, aquí ahora yo tengo más consultas. ¿Vale? Tengo la primera consulta esta que habíamos creado. Aquí yo le puse otro nombre. ¿Vale? Pero además tengo las consultas que van al modelo. Yo había hecho clientes, pero bueno, ya también tengo ventas, tengo productos, tengo tiendas. Ajá. Fijaos que la primera está en letra cursiva porque utilicé la opción esta de que deshabilité la carga al modelo, pero el resto sí está bien, sí se carga al modelo. Si hacemos clic derecho aquí, sí se están cargando al modelo. Por eso está allá en el modelo. ¿Correcto? ¿Sí? Bien. Bueno, este es el primer ejemplo, vamos a seguir. Yo le tenía otro ejemplo preparado de transformaciones, pero yo voy a hacer ahora otro ejemplo mejor. Voy a continuar con este para mostrarles un poco cómo seguir desarrollando este modelo, hacer cálculos, ¿vale? Y para llegar después al hacer el informe. Y si nos da tiempo, ya después les muestro otra transformación que les tengo preparada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos allá. O sea, voy a cerrar esto. Voy a cerrar eso. No voy a guardar porque ya eso lo tengo guardado. ¿Vale? Entonces, un momento, yo quiero aquí, un momento mostraros. Le voy a abrir ya prácticamente este mismo modelo, pero con otra tabla de dimensiones creada. Una tabla de dimensiones que es muy, muy importante y que es la dimensión de fecha. O sea, casi siempre en nuestros modelos debemos tener una dimensión que sea la dimensión fecha. ¿Vale? O sea, ¿a qué me refiero por eso? Déjenme mostrar aquí de nuevo, ir aquí al modelo.
Fijaos, este es un modelo muy parecido al anterior. Muy parecido al anterior. Déjenme cerrar más cosas aquí para que se vea mejor. Déjenme quitar un poco de zoom. Es un modelo parecido al anterior, que aquí tenemos ahora esta tabla que se llama calendario. ¿Vale? Esta tabla que se llama calendario tiene una columna que se llama fecha, que es la que me sirve para enlazarlo así con la tabla de ventas. Aquí en fecha, aquí hay una columna que es fecha de pedido, fecha de pedido, que es la que enlaza la tabla esta de ventas, que sería una tabla de hechos, con la tabla esta con la tabla de calendario, que sería una tabla de fechas. ¿Vale? Además, aquí yo tengo otra tabla de hechos. Esta es otra tabla diferente, que si da tiempo les muestro cómo la creé, pero bueno, que traje de una serie de ficheros Excel. Y entonces aquí, esto es otra tabla donde están los presupuestos o los planes. Aquí están por mes y por tienda el plan de ventas o el presupuesto de esa tienda. ¿Vale? Entonces, esta es otra tabla de hechos que también se relaciona, está relacionada con la tabla esta de calendario. Ajá. O sea, al tener esta tabla de calendario relacionada tanto con la tabla ventas como la tabla presupuesto, yo podría comparar las ventas contra los presupuestos en un periodo de tiempo. Por ejemplo, tener una visualización que me muestre por meses las relaciones entre cuántos fueron las ventas y cuánto fue el presupuesto. Y además me permite hacer cálculos donde yo compararía, bueno, dime si se cumplió o no el plan o si se pasó o no el presupuesto. Ajá. Además, esta tabla de fechas, que aquí se llama tabla calendario, déjenme mostrar un momento los datos que contiene. Es una tabla, repito, muy importante, que en casi todos los proyectos debemos tener, que fijaos, aquí tiene una columna que tiene la fecha, que sería cada día del año, comenzando el 1 de enero y terminando el 31 de diciembre. Eso así lo tenemos para todos los años que querramos analizar. Y entonces a continuación tenemos una serie de columnas más por los cuales queramos o agrupar o filtrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el año, el mes, tenemos el día de la semana. Ajá. O sea, entonces esto nos permite a nosotros tener, poder hacer informes donde nosotros eso o agrupemos o filtremos por eso, por el mes o por el día de la semana o por el año, los datos que estemos manejando. Entonces, esto es lo que les quería mostrar aquí. Esto es importante, con tener una tabla de fechas. Tener una tabla de fechas. Ajá. Y esta tabla se puede construir de diferentes maneras. O sea, se puede traer, por ejemplo, de un Excel, se puede crear utilizando una consulta. Ajá. O se puede crear como yo he hecho aquí. Se las muestro un momento. Utilizando esto. O sea, esto aquí, yo les estoy utilizando DATS. Esto es código DATS, que se parece un poco a las fórmulas de Excel. Y aquí yo he construido una tabla utilizando el lenguaje ese que se llama DATS. Ajá. Pero repito, una tabla de fechas, lo mejor es construirla o con Power Query, como una consulta, o traérnoslas de una base de datos, de un Data Warehouse, traerla de un Excel. Pero bueno, lo importante es que tiene que estar aquí. ¿Vale? Entonces, miren, ahora teniendo esta estructura, yo voy a hacer aquí algunos cálculos sencillos para mostraros algo de lo que puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, yo voy a comenzar con un cálculo que aquí en la tabla de estas ventas,
En la tabla ventas, déjenme mostrar los datos. O mejor, déjenme mostrar aquí la estructura de la tabla ventas, ¿no? O sea, yo vengo aquí, abro la tabla ventas y yo puedo ver las columnas que tiene o los campos que tiene. Entonces, hay una columna que es la cantidad, ¿vale? Y hay otra columna que es el precio unitario. El precio unitario, ¿vale? Entonces, yo voy a, utilizando aquí el Power BI, hacer un cálculo que me calcule, eh, me multiplique la cantidad por el precio unitario en cada fila y luego me sume eso. Ajá. De manera que yo pueda utilizar ese cálculo para hacer un informe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ese cálculo yo le voy a poner de nombre ingresos. ¿Vale? Vamos a ponerle ingresos. Entonces, ¿cómo yo hago ese cálculo? Bueno, por ejemplo, yo me paro aquí en esta tabla que se llama ventas, hago clic derecho y utilizo esto aquí que dice nueva medida. Nueva medida. Una nueva medida. Entonces, cuando hago eso, aquí me aparece esto que veis aquí, que se parece mucho al Excel. O sea, es una barra de fórmula muy parecida a la del Excel y que aquí yo puedo indicar mi fórmula. ¿Vale? Déjenme un momento a ver si puedo ampliar un poco para que veáis mejor. Entonces yo le voy a poner a esto, decía, ingresos. Entonces yo voy a hacer una fórmula aquí que no la voy a explicar mucho, pero porque no hay tiempo, ¿no? Pero que me va a hacer lo que yo quería. O sea, me va a sumar las filas de la tabla ventas, pero antes de sumar, lo que me va a hacer es me va a multiplicar el valor de la columna cantidad por el valor de la columna precio unitario. Precio unitario. Entonces aquí yo tengo ese cálculo. Ajá. Ese cálculo, repito, lo que me hace primero es, me multiplica por cada fila de la tabla ventas, me va multiplicando la cantidad por el precio unitario. Y luego me hace la suma. Por eso aquí dice sum X. ¿Vale? Bueno, los detalles de eso, para saber los detalles de eso, hay que un poco estudiar un poco cómo funciona el lenguaje de DAX, etcétera. ¿Vale? Entonces ahora esto, yo lo guardo. Perdonen un momento, cada vez que hago un zoom se me pierde el cursor y tengo que hacer eso. Vale, entonces ahora esta fórmula yo la guardo, hago así clic aquí y se me guarda esa fórmula y aparece aquí como una columna. Aquí, dentro de la tabla ventas, aparece como una columna que se llama ingresos, pero hay un icono ahí que es diferente. Ese icono es como una calculadora que me está indicando que ahí lo que hay en realidad es un cálculo. Ajá, es un cálculo. De hecho, si nosotros miramos aquí, si miramos aquí en los datos, vamos a ver. Bueno, estoy aquí en los datos precisamente. Abro la tabla ventas, o sea, selecciono la tabla ventas, la tengo aquí. Yo veo aquí que no hay ninguna columna con datos que se llame ingresos. ¿Ah? No hay ninguna columna que se llame ingresos aquí en los datos, porque en realidad eso eh, no crea una columna nueva, sino lo que almacena ese cálculo y cuando lo utilice en un informe, entonces ese cálculo se ejecuta en ese momento. Por ejemplo, vamos ya a hacer algo aquí en el informe. Ya que tenemos un cálculo, que es este de acá, ¿vale? Vamos a hacer algo sencillo, ¿no? Vamos a hacer algo muy sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos el calendario. El calendario. Entonces vamos a decir aquí por año. Por año. Entonces utilízame el cálculo este, los ingresos por año. Los ingresos por año. ¿Vale? Entonces aquí se ha construido una tablita donde me lista cada año que tiene ingresos y me está dando los ingresos en cada año. Y además me da el total. Ajá. Ese cálculo que yo acabo de hacer,
que yo acabo de escribir ahí se está haciendo aquí para cada año. O sea, porque se está filtrando por año, ¿vale? Y además se está haciendo aquí por el total. Es el mismo cálculo, lo que varía es el filtro que se aplique. El filtro que se aplique. Yo además podría esto cambiarlo. Ah, siempre me pasa lo mismo. Vuelvo aquí, perdón, para recuperar mi cursor. Vale, entonces este cálculo yo lo tengo ahí. Por ejemplo, yo pudiera cambiar esto, esta visualización, que es ahora una tabla, la pudiera cambiar, por ejemplo, para otra cosa. Para, por ejemplo, decir un gráfico, esto aquí de columna. Un gráfico de columna. Vengo aquí y miren, yo tengo ahora un gráfico de columna. Ajá, con ese cálculo. Que aquí están los años y aquí ven los ingresos por cada año. ¿Vale? Y los podría comparar. Ajá. Además, yo podría, vamos a convertir esto ahora, en lugar de una tabla, vamos a convertirlo en una matriz. En una matriz yo puedo poner más columnas. Entonces, por ejemplo, aquí, o sea, yo tengo aquí seleccionada la matriz. Está seleccionada aquí también, yo la tengo aquí seleccionada. Y aquí yo la puedo configurar, ¿no? Tanto las filas como los valores y las columnas. Entonces, por ejemplo, yo aquí a la matriz, además del año, le voy a añadir el mes. El mes. Entonces, fijaos, yo ahora, yo puedo aquí navegar, abrir el 2018 y ver los meses. Ajá. Yo no he necesitado hacer un nuevo cálculo porque el cálculo se va filtrando de acuerdo a lo que yo muestre. Ajá. El cálculo es a partir del año o a partir del mes. Se filtra por el año o por el mes. Y ahí está el mismo cálculo. Ujú. ¿Vale? Entonces, yo puedo hacer otro cálculo. Vale, yo puedo hacer otro cálculo. Vamos a hacer otro cálculo más. Por ejemplo, yo pudiera venir aquí a la tabla presupuestos. A la tabla presupuestos. Y hacer un nuevo cálculo. Que por ejemplo, vamos a ponerle, a este cálculo vamos a ponerle plan. Plan. ¿Vale? Y entonces vamos a decir que en este caso yo quiero sumar simplemente la columna esa, la columna presupuesto. O sea, lo que quiero hacer es sumar los valores de esta columna, de la tabla presupuesto. Bueno, entonces yo simplemente en ese caso digo sumar, busco aquí presupuesto y le indico sumar la columna presupuesto de la tabla presupuestos. ¿Vale? Hago aquí y yo tengo ese cálculo. Yo tengo ese cálculo hecho. ¿Vale? Entonces yo podría venir aquí y añadir a esta matriz que tengo aquí esta columna. O sea, lo puedo hacer de varias maneras. Una manera es venir y seleccionar aquí. Selecciono aquí y entonces ya aquí yo estoy comparando. Yo estoy comparando para un mismo mes de un año los ingresos contra el plan. Ajá. Yo estoy comparando los ingresos contra el plan. Igual que lo estoy comparando de el año 2018, o sea, para todo el año también. Para todo el año también. Y eso es gracias a tener la tabla calendario, la tabla de fechas, que me une a ambas tablas, tanto la tabla de ventas como la tabla de presupuestos, y a que he hecho estos cálculos. ¿Sí? Yo podría, déjenme hacer un par de cálculos más, ¿vale? Podría hacer un par de cálculos más. Por ejemplo, yo ahora podría tener un cálculo que me reste los ingresos contra el plan o el plan contra los ingresos. Para de una forma rápida, yo podría saber si cumplía el plan o no. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que podríamos hacer es ingresos sobre el plan. O sea, si me da negativo es que es malo, porque los ingresos, a ver, ingresos menos plan. O sea, porque
no cumplí con el plan, y si es positivo es bueno porque entonces, ¿cómo yo hago eso? Yo, por ejemplo, en cualquier tabla aquí, en la misma tabla ventas, clic derecho, creo una nueva medida. Yo le voy a poner aquí como le pongo diferencia, no sé, diferencia con el plan, y entonces simplemente yo llamo a los cálculos que hice anteriormente. Yo pongo aquí, pongo ingresos menos el plan, ¿vale? Entonces ya yo tengo aquí, ¿vale? Otro cálculo nuevo que me da los ingresos contra el plan. Y entonces lo puedo añadir aquí también, lo busco, se creó aquí en la tabla ventas y es este que tengo por aquí abajo. Bueno, esto lo mantengo seleccionado y vengo aquí y selecciono, ¿no? Entonces ya aquí yo puedo ver si está por encima o por debajo. Aquí se portaron bastante bien, los datos estos son generados, por tanto no son muy. Entonces aquí aparentemente siempre los ingresos estuvieron, por lo menos en todos los meses de 2018, todos los meses estuvieron por encima del plan, ¿no? Yo podía también a esto ponerle un formato condicional. De una manera similar a como hacemos en Excel, yo podía, por ejemplo, a esta columna ponerle un formato condicional. ¿Cómo lo podría hacer? Venir aquí a diseño, ¿vale? Y entonces por aquí yo busco, que es en elementos de celda, si mal no me equivoco. Ajá. Entonces, en los ingresos, entonces yo escogería la columna que me interesa, diferencia de plan, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, pudiera poner aquí un color de fondo, pero en lugar de correr un color de fondo, por ejemplo, pudiera venir aquí, que el color de fondo, ahí está cogiendo un degradado, cambiarlo y poner entonces unas reglas, ¿no? Unas reglas. Por ejemplo, aquí yo pudiera poner entonces si el valor es mayor que 0, lo pongo en verde, y si es menor que 0, lo pongo en rojo. Ya. No lo voy a hacer para no perder tiempo y poder avanzar, pero bueno, esa es la idea. Yo aquí podría poner un formato condicional y me podría dar cuenta rápidamente de los ingresos si están por encima o por debajo del plan. ¿Sí? ¿Sí? Si tenéis preguntas, recuerden por ahí por el chat. Entonces, vamos a hacer otro cálculo más. Yo también podría, por ejemplo, comparar con el año anterior. Podría comparar con el año anterior. Vamos a ver cómo podríamos hacer eso. Por ejemplo, yo tengo aquí, voy a crear aquí también en ventas un nuevo cálculo, una nueva medida. Y le voy a poner aquí ingresos año anterior. Por ejemplo, ¿se ve bien la pantalla? ¿Ven bien la pantalla o tengo que ampliar un poco más? Estoy tratando de no ampliar mucho porque como se me pierde el cursor para no. ¿Está bien? Vale. Perfecto. Entonces, por ejemplo, decía aquí, yo voy a hacer un cálculo que me dé los ingresos del año anterior. Entonces, por ejemplo, para eso hay una función muy importante aquí en DAX que se llama calculate. Poner la diferencia, sí, también se puede, por supuesto. Claro, en porcentaje. Sí, espera, ahora lo hago. Vamos a hacerlo ahora. Espérense. Por ejemplo, el calculate es una función muy importante que me permite hacer cosas como lo que voy a mostrar ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, los mismos ingresos, la misma cálculo esto que tengo de ingresos, entonces ahora yo le puedo decir que me dé los ingresos, pero para el año anterior. Entonces eso, una de las maneras que lo puedo hacer es same period last year. Y aquí le pongo la tabla de fecha esta y la tabla de fecha. Esto aquí sí estoy utilizando ya un poco de magia, porque en DAX, aquí para hacer los cálculos de Power BI, hay una serie de funciones que se llaman funciones de inteligencia de tiempo,
que teniendo una tabla de fechas me permiten hacer estas cosas un poco mágicas, ¿no? Vamos a ver si me funciona primero. O sea, que fijaos que ahora aquí yo puedo, o sea, esta columna que acabo de crear, aquí en ventas, que está por aquí abajo, que se llama ingresos AA de año anterior, la puedo añadir aquí a la matriz. Y entonces fijaos, aquí sí voy a ampliar porque es importante. Fijaos que él, aquí, por ejemplo, en el 2019, yo estoy parado aquí en 2019, esta fila se está filtrando por el 2019, pero sin embargo, cuando llego aquí a esta columna, que es este cálculo que acabo de hacer, me da el valor no para 2019, sino para el año anterior. O sea, aquí podemos comparar el 51 millones que coincide con esto de aquí. Esta de aquí con esta de aquí. ¿Sí? O sea, fijaos que él ha sido capaz de modificar este filtro que está aquí del año y darme entonces el año anterior. Y lo mismo va a pasar con el mes. Fijaos que aquí, en enero de 2019, aquí se está mostrando el valor que corresponde a enero de 2018. Y con un solo cálculo, con un solo cálculo, utilizando un poco de magia. O sea, no es magia, es más bien conocimiento de cómo funciona las, de las funciones de inteligencia de tiempo. Entonces, miren esto, o sea, yo puedo tener tanto el año anterior como el mismo mes del año anterior, y si pusiera la semana también me la daría, y así, ¿vale? Y comparando con año anterior. Hay otras comparaciones que se pueden hacer, acumulado, etcétera, se pueden hacer muchas cosas más. ¿Sí? Me habían dicho ahí que me habían propuesto hacer un ejemplo también, que poner la diferencia del plan porcentual. Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo un momentico. O sea, yo puedo aquí una nueva medida, o sea, perdónenme que está. Déjame cerrar la aplicación de correo, que me están entrando correos. Vale. Entonces, yo puedo crear aquí una nueva medida, un nuevo cálculo. Entonces, me decían diferencia porcentual. Ayúdenme un poco ahí, ¿eh? Ayúdenme ahí el que, por ejemplo, el que me lo propuso, diferencia porcentual con el plan. Tendría que dividir, correcto, ¿no? Yo tenía que dividir. Cuando dividimos, es mejor utilizar esta función que se llama divide. Entonces, lo que tendría que dividir es, por ejemplo, el plan contra el ingreso, los ingresos contra el plan, o al revés, o hay que restar uno menos algo. Porque, a ver, yo me he encontrado con distintas variantes. Por ejemplo, que me ponen el plan y me ponen aquí los ingresos, o me ponen la diferencia de ingresos contra plan, ¿no? Pero bueno, aquí yo creo que estaría bien, ¿no? Me corrigen, ¿eh? Y entonces esto, aquí es importante, yo no lo he tocado, pero cuando yo hago un cálculo, yo puedo indicar el formato. Entonces, en este caso, voy a indicar que esto esté en valor porcentual. Aquí en valor porcentual. ¿Vale? Este cálculo, ¿no? La diferencia. ¿Vale? Entonces yo voy y busco aquí, de nuevo, para añadir más columnas aquí a esta matriz. Busco esta y la añado a la matriz. A ver si va a valores. A ver un momento. Perdón. Vamos a ampliar. ¿No es? O sea, fijaos aquí. Vale. Yo creo que me equivoqué, ¿no? Me está dando el 90% del plan. Y yo creo que era mayor, ¿no? Aquí tendría que 1 menos eso, ¿no? Tendría que valor, ya, eso. Valor periodo actual, valor periodo anterior, vale. Vale, voy allá. O sea, sería, vale, la porcentual. De nuevo, cada vez que amplío me lío. Ya. La formulita la podemos modificar.
¿vale? Entonces yo pondría, por ejemplo, eh, el actual pondría ingresos, ingresos menos plan entre ingresos menos plan, vamos a ver si así, ¿no? Ingreso menos plan dividido periodo actual dividido entre plan. No sé si mi interpretación estará buena, bueno, en fin, más o menos es la idea, ¿no? Los especialistas ya en negocio serían los que me dirían ahí la formulita cómo es. Ujú. Vale, entonces aquí, vale, vale, este es el incremento. Yo creo que sí, que aquí está más correcta, ¿no? Porque aquí se ve que un 10% por encima del plan, en casi todo, ahí yo creo que sí está correcta, ¿no? Sí. Se ve que es un 10% por encima del plan, y así, ¿vale? Así está, ¿vale? Y bueno, aquí ya podría, si podemos ya ver más o menos, gracias a ti también, por la idea y por... Perfecto. Entonces, más o menos ahí la idea. La idea es que tengáis una idea de lo que se puede hacer, ya por supuesto. Ya aquí podemos seguir elaborando cosas, elaborando cosas. Y entonces ahora un momento les voy a mostrar un cuadro de mando. Un cuadro de mando hecho ya con más cositas. No es muy complicado, pero que tiene algunas cositas. Entonces voy a abrir. Denme unos segundos para abrir aquí esto que lo tengo, un cuadro de mando ya terminado, para que veáis un poco. Ujú. Se los muestro terminado primero y entonces luego les voy a ir haciendo algunas de las cositas para que veáis cómo, para que tengáis una idea de cómo se hace. ¿Mm? O sea, esto es utilizando más o menos los mismos datos y el mismo modelo que tenemos, que hemos hecho, ¿vale? Aquí entonces es, repito, un pequeño cuadro de mando de ventas, de análisis de ventas, ¿vale? Que lo que me está mostrando, lo que me está mostrando, está dando tres tipos de información. El análisis de venta por categoría de producto, por comunidad autónoma y por vendedor. ¿Vale? Entonces, si yo estoy aquí, yo lo estoy viendo por categoría de producto. Entonces, bueno, aquí yo tengo los pedidos que se hicieron por categoría de producto, ¿no? Comparando para saber qué categoría fue la que se hizo más pedido. Los ingresos igual, ¿vale? Y el por ciento de beneficio. O sea, ingreso contra gasto. Ajá. Yo lo tengo aquí entonces, también por categoría. Y aquí abajo entonces está para ver cómo se comportó, bueno, igual por categoría, los ingresos contra gastos, pero comparando contra el año anterior. Comparando contra el año anterior los ingresos contra gastos por categoría. Donde el azul claro es el año actual y el azul oscuro es el año anterior. ¿Sí? Y bueno, aquí yo tengo un filtro donde puedo cambiar el año. Esto es para el 2020. Yo lo podría hacer para el 2019. Y entonces, bueno, ya la información aquí es para el 2019 y aquí me está comparando 2019 contra 2018. Si ya cambio para el 2021, aquí el 2021 los datos no están completos. Por eso aquí, cuando se hace la comparación, hay mucha diferencia. Ujú. Aquí además, aquí arriba me totaliza, ¿no? ¿Cuántos pedidos en totales hubo en este año? ¿Cuántos ingresos y cuál fue el porcentaje de beneficio? ¿Sí? Y entonces yo me puedo mover aquí para ver algo similar, pero para la comunidad autónoma. O sea, ahora aquí está por comunidad autónoma. Los pedidos por comunidad autónoma, los ingresos, el beneficio por comunidad autónoma. Y entonces aquí igual la comparación por comunidad autónoma contra el año anterior. Lo que he hecho aquí es cambiar de año. ¿Sí? Y bueno, aquí también por vendedor. Por vendedor. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? O sea, más o menos ven. Aquí lo que fijaos
que aquí este informe tiene varias páginas. Tiene varias páginas. ¿Sí? Y entonces aquí, para navegar por esas páginas, se están utilizando estos botones. Y las páginas estas, hay 2 páginas que están ocultas para que, bueno, se utilicen estos botones para navegar. Ujú. Un momento, yo voy a mostraros, yo voy a publicar esto al servicio de Power BI, porque, bueno, aquí yo estoy accediendo a este cuadro de mando utilizando el propio Power BI Desktop. ¿Sí? Yo voy a publicar esto al servicio de Power BI. Yo tengo una licencia para hacer estas pruebas y, bueno, para trabajar también tengo licencia, etcétera. Y lo voy a hacer. Voy a publicar esto y voy a mostrar para que veáis cómo se ve en el navegador. Entonces, yo hago así, utilizando este botón, lo publico, publicar. Bueno, siempre que eso me dice que guarde, tengo que guardar los cambios, aunque no haya hecho modificación. Entonces yo voy a buscar aquí donde quiero publicarlo. Un momento voy a... yo tengo aquí preparado un área de trabajo para publicarlo. Entonces ahí lo está publicando, o sea, ahí lo está copiando desde aquí, desde Power BI Desktop hacia el servicio de Power BI. Vale, ya lo hizo. Entonces yo ahora voy a abrir un navegador y voy a entrar a Power BI. PowerBI.com. PowerBI.com. Él ahora me pide mis credenciales. Estas son las credenciales de una licencia que yo tengo. Entro ahí. Y entonces ahora me voy a buscar donde yo copié eso. Me voy a copiar aquí. Yo lo... 23. Esto aquí. Entonces sería este que está acá. O sea, es este que está acá. Este sería lo que se actualizó ahora en el servicio, lo que se publicó son estas 2 cosas. El cuadro de mando este, que sería el informe, y además los datos, que sería esto que dice aquí, conjunto de datos. ¿Vale? Yo lo estoy viendo todo porque yo tengo todos los permisos, pero los usuarios finales uno puede configurar para que solo vean aquí el informe, si uno quiere, en dependencia. Entonces yo vengo aquí y abro el informe. Entonces miren cómo yo aquí lo veo dentro de mi navegador, ¿no? Yo lo veo aquí, interactúo con él. A mí no me hace falta tener instalado Power BI Desktop, ¿vale? Y entonces aquí me muevo por las páginas, ¿no? Si lo quiero ver por comunidad autónoma, por categoría de producto o si lo quiero ver por vendedor. ¿Sí? Esa es la historia. Un momento, voy a regresar. Bueno, esto era brevemente para mostraros el servicio, cómo funciona, por si no lo habéis visto. Entonces, yo regreso aquí a Power BI Desktop, ¿vale? Entonces, un poco les voy a mostrar más o menos cómo he hecho esto, rápidamente, algunas de estas cositas. Bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, bueno, voy a partir de uno que no tenga, yo voy a poner este aquí, voy a partir de uno que tiene los datos y el modelo, pero que no tiene nada más, que sería, a ver, este que tengo aquí. ¿No? Ya, menos de un minuto y ya abre, un momento. Vale, entonces aquí de nuevo, ajá, yo tengo aquí prácticamente lo mismo que había mostrado antes, con la diferencia de que todos los cálculos los tengo aquí en esta tabla. O sea,
he creado una tabla donde agrupo todos los cálculos, en lugar de tenerlos en las diferentes tablas, ¿vale? Entonces, aquí también tengo unos cuantos cálculos más, pero bueno, yo me estoy guiando, yo tengo en otra pantalla aquí el cuadro de mando que les enseñé antes, y entonces vamos a tratar de hacer algo más o menos parecido, ¿no? Primero vamos a traernos aquí el filtro este de año. Entonces, el filtro de año, para traerlo, utilizo esto que está aquí. Estas son las diferentes visualizaciones que se pueden utilizar en el informe, ¿sí? Entonces, bueno, yo utilizo este filtro aquí, lo escojo, me aparece acá, y entonces ahora me voy aquí a la derecha, donde están los campos, me busco aquí en la tabla de calendario y me busco el año, ¿vale? Y entonces el año lo pongo aquí y lo arrastro hacia aquí abajo, donde configuro los campos con datos que quiero que tenga esa visualización, ¿no? Lo vengo aquí, ajá. Entonces, fijaos, ajá, ahí me hace un comentario, espérense un momento, déjame terminar. Entonces, lo otro es aquí, yo le doy formato, o sea, aquí por defecto me aparecen los años de esta manera, ¿vale? Yo le puedo dar formato para que me aparezca diferente. O sea, yo vengo aquí a formato y aquí en formato, donde dice configuración de la segmentación, el estilo, yo le voy a poner aquí que es una lista, un menú desplegable, perdón, un menú desplegable. Entonces ahora lo que me hace esto es que me aparece así, ¿no? Como un menucito que se ve un solo elemento, yo despliego y me aparece el resto de los años aquí. Y además le voy a indicar aquí, que solo puedo seleccionar un año. Utilizando estas opciones de aquí, yo les voy a decir, no, solo se puede seleccionar un año, ¿vale? Entonces yo aquí solo podría seleccionar un año, ¿vale? Vale, ese es el selector parecido a lo que tengo allá, ¿vale? Entonces aquí me hacen un comentario. Hay que pensar bien las transformaciones porque cuanto más hagamos, más lento se generará el sistema y consumirá más recursos de la máquina. Ajá. Buen comentario. Hay que tener en cuenta una cosa. Las transformaciones que hicimos en Power Query, esas transformaciones, cuando se ejecutan es cuando actualizamos los datos. Ya sea aquí o ya sea en el servicio, si se hace automáticamente o manualmente. Ese es en el momento en que van a hacer, en que se van a hacer esas transformaciones. Ese momento es verdad que hay que tratar de que sea, que no sea tan lento, pero tengan en cuenta que eso no afecta al usuario final. Eso no afecta al usuario final porque el usuario final que trabaja con el informe está trabajando contra el modelo ya preparado. Entonces, mientras se está haciendo la actualización, el modelo se mantiene con los datos que tiene. Hasta que no termina completa la actualización, no es como que no se cambian los datos, ¿no? No se tienen los datos, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que hay que tratar de que esa actualización no demore mucho. Por ejemplo, no debía demorar una actualización más de 2 horas, porque yo creo que el servicio no deja que una consulta esté ejecutándose más de 2 horas, pero sí hay transformaciones estas que duran 1 hora, 2 horas, y no está tan mal porque se pudiera hacer una vez al día, una vez a la semana, con tal de tener los datos bien preparados para que después aquí ya se puedan trabajar con ellos. No sé si me explico bien, ¿no? O sea, puede ser que las transformaciones esas que hacemos con las consultas, con Power Query, sean un poco lentas, porque eso se hace nada más una vez cuando se actualizan los datos, y para trabajar el usuario final con él ya trabaja con los datos actualizados, ¿vale? Lo que sí hay que tener bien claro que el modelo nos quede bien ordenado, con las tablas de hechos y de dimensiones, y también que los cálculos estén bien hechos, sean óptimos, ¿vale? Eso sí influye después en lo lento que sea esto, interactuar aquí con esto. ¿Sí?
Pero sí, el comentario está bien. En general hay que tener en cuenta esas cosas. ¿Sí? Vale, entonces seguimos un momento aquí. Me quedan 15 minutos, pero vamos a hacer algo rapidito. Por ejemplo, aquí, añadir esta tarjeta. Y en esta tarjeta vamos a poner, por ejemplo, aquí tenemos un cálculo que son los pedidos, que es la cantidad de pedidos que se hicieron. Vamos a añadirlo ahí en esa tarjeta. Perdón. No la tenía seleccionada, por eso se creó una tabla nueva aquí. También la podemos hacer así, pedidos. ¿Vale? Aquí. ¿Qué pasó aquí? Ah, que para este año, 2016, no hay. Tenemos que poner aquí 2019, por ejemplo. Entonces, de paso, un momento, miren, yo puedo regresar aquí atrás y aplicar aquí un filtro. O sea, yo tengo seleccionado esto, este segmentador de año, y yo puedo venir aquí a los filtros y decir, bueno, espérate, solo seleccióname el año a partir de que sea mayor o igual, que el año 2018. 2018. ¿Vale? De manera que aquí ya solo me aparezca a partir del 2018. ¿Vale? Entonces, bueno. Bueno, lo otro, esta tarjetica, yo la podría formatear, darle color, etcétera. ¿Vale? La podría formatear y darle color. Yo vengo aquí, igual, aquí donde objeto visual, aquí, efectos, yo puedo ponerle un valor de fondo, un color de fondo diferente. Yo le había puesto aquí un valor gris, más o menos ahí. ¿Vale? Lo puedo poner un poco más para allá. Entonces, bueno, ya podría crear aquí más tarjetas, ¿no? Más tarjetas poniendo los otros. Aquí hay que tener bien en cuenta cuando uno uniforma, yo lo estoy haciendo aquí rápido, el alineamiento, el tamaño, que todo esté ordenadito, porque si no, aquí yo no lo estoy teniendo mucho en cuenta, pero hay que tenerlo en cuenta. No lo estoy teniendo en cuenta por problema de hacerlo lo más rápido posible y que dé tiempo. O sea, entonces ahora yo voy a un gráfico aquí de barras, donde, por ejemplo, yo voy a poner aquí la categoría producto. Yo tengo aquí una dimensión producto, ¿vale? Donde yo tengo la categoría, la selecciono para que me aparezca aquí y me voy a los pedidos de nuevo. Busco aquí en cálculo, busco aquí los pedidos, lo puedo buscar aquí también donde dice buscar para hacer más rápido. Selecciono aquí los pedidos y entonces miren, ya tengo mi grafiquito, ¿vale? De pedidos por categoría. Yo, por ejemplo, puedo venir aquí, ¿vale? Y quitar entonces y decir, por ejemplo, en el eje Y, quítame el título del eje Y para que no aparezca aquí eso de categoría y lo mismo con el eje X. Quítame el título del eje X, ¿vale? Y yo tengo ahí los pedidos por categoría, ¿vale? Entonces yo copio y pego aquí, copio y pego, control C, control V, muevo esto para acá, ¿vale? Y entonces ahora yo quisiera tener los ingresos por categoría también. Entonces yo cambio aquí, selecciono esta visualización, aquí en el panel de visualización me muevo aquí, o aquí, y voy aquí a los datos, y aquí entonces donde dice pedido lo quito, y me voy aquí y busco los ingresos, y pongo los ingresos. O sea, el eje X, pongo los ingresos. Y bueno, y ahora aquí yo tengo ingresos por categoría. Bueno, y podía seguir para hacer la otra, y podía venir aquí y poner lo otro, ¿vale? Entonces, yo hice esta página, yo ahora voy a esta página, yo le pongo, por ejemplo, categorías, y me voy y hago otra página que puedo duplicar esta misma página, ¿vale? Y entonces aquí, en lugar de poner la categoría, por categoría, yo vengo aquí y lo hago, por ejemplo, por comunidad autónoma. Yo tengo aquí en la tabla tiendas, yo tengo aquí una columna que es la comunidad autónoma, entonces vengo aquí al primer gráfico que había copiado y quito aquí donde dice categoría
y pongo aquí la comunidad autónoma. ¿Vale? Y lo mismo hago con este segundo. ¿Vale? Vengo aquí donde dice categoría, pongo la comunidad autónoma. Vale, entonces ya yo tengo mi segunda hoja, donde yo tengo entonces por comunidad autónoma. ¿Vale? Aquí repito, aquí habría que alinear, aquí tenemos opciones. Si yo me voy aquí a formato, aquí yo tengo opciones como si estuviéramos trabajando en PowerPoint. ¿Vale? Que yo puedo venir aquí, entonces alinear, en este caso arriba, y etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí yo tengo propiedades para el tamaño, las propiedades del tamaño, etcétera, el ancho, el alto, etcétera, para entonces asegurarme de que estén del mismo tamaño y cosas así. Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que hacerlo bien. Aquí no lo estoy mostrando por problemas de tiempo. ¿Correcto? Entonces, bueno, ya yo tengo esta hoja, puedo tener una tercera hoja donde era por vendedor, y entonces yo puedo, aquí yo muevo hacia abajo, yo muevo un poco hacia abajo esto, y eso lo hago en todas las hojas, o mejor lo hubiera hecho antes. Y entonces yo puedo aquí añadir unos botones de navegación que los puedo añadir viniendo aquí a insertar, insertar, aquí donde dice insertar botones, botones. Entonces aquí abajo yo tengo donde dice navegador, navegador de página. Y entonces esto lo que me hace es que me añade aquí unos botones, uno por cada página. Botones que yo podría customizar. Yo podría aquí venir y darle formas diferentes, etcétera, ¿no? Darle formas diferentes. Y entonces ya yo tengo la navegación por página. Yo podría ocultar estas dos páginas. Aquí ocultar página. Ocultar página. De manera que el usuario, cuando venga, sea lo que vimos ya en lo que mostré ya terminado, ¿no? Que aquí él navega por las páginas. Claro, esto lo tendríamos que repetir en todas las páginas, ¿no? Tendríamos que venir aquí, copiar. Yo copio. Ups, a ver si me lo deja seleccionar. Ajá, lo copio. Me vengo a la otra página y lo pego. Claro, lo ideal era que esto lo hubiera hecho al principio, ¿no? Antes de duplicar la página. ¿Vale? Lo pego aquí y lo mismo haría. Entonces ya aquí yo tengo, cuando cambio, ya puedo ir cambiando entre diferentes páginas y tengo. ¿Vale? Un ejemplo muy rapidito de eso. ¿Vale? Vale. Bueno, esto es muy rápido para que veas todos los pasos. Por supuesto, aquí cada tema tiene mucho más. Tiene mucho más. La parte del diseño tiene muchísimas cosas más. Ajá. De todas las visualizaciones que hay. Aparte de las visualizaciones que hay, también hay la opción aquí que uno puede obtener nuevos objetos visuales. Obtener nuevos objetos visuales. Objetos visuales, algunos son gratuitos, otros son de pago. ¿Vale? Y uno puede traérselo. O sea, aquí he tocado tres grandes temas. Lo que es las consultas, que es para obtener los datos, limpiarlos y transformarlos. El tema del modelo y de los cálculos. Y el tema de las visualizaciones. Cada uno de esos temas da para aprender mucho. ¿Vale? Aquí yo simplemente estoy tocando algún detallito. Bien. Aquí me faltaría solamente comentarlos. Hubiera querido hacer un ejemplo, pero no ha podido ser. Que aquí, por ejemplo, veis que las tiendas tienen información de las comunidades autónomas, el municipio y la provincia. Ajá. Para lograr esa información, nosotros nos hemos conectado a un sitio web, al sitio web del INE, del Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Donde hemos traído la información desde ahí y luego la hemos mezclado, ajá, la hemos mezclado en la tabla tiendas. Ajá. Esto tienen que tenerlo en cuenta. O sea, hasta ahora el ejemplo que yo mostré, la traída de un libro Excel, pero también es posible, y con eso voy a terminar. O sea, yo voy a ir aquí a donde dice transformar datos para abrir el editor de consulta de Power Query.
un momento nada más para mostraros esta parte que viene aquí, que dice aquí municipios, provincia, comunidad autónoma, ha venido desde un sitio web. Ha venido desde un sitio web, que aquí se puede ver, ¿no ves? Esto aquí, que aparece aquí, es como el URL de ese sitio web donde se trajo esa información. Muy bien. Bueno, más o menos he hecho, como decía, un resumen. Espero que les haya sido útil. Gracias por lo que me han comentado ahí, que les ha gustado y eso. Espero que les haya resultado interesante y sobre todo espero que quieran meterse en este mundo de Power BI, ¿eh? Si tienen alguna pregunta, o sea, yo soy formador de aquí de aquí y tenemos cursos de Power BI de varios niveles, ¿eh? ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, algún comentario, en los últimos minutos esto que nos queda. Ah, lo puse al principio. Déjenme volverlo a poner ahí en el video. Un momento, ¿eh? Un momento, déjenme. Pero, puse, déjenme. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis mis datos de contacto. Pero bueno, siempre pueden contactar aquí a través de donde están recibiendo el workshop. Pueden contactar que ellos tienen ofertas de cursos, etcétera. Ah, la presentación, eh, igual les van a decir cómo descargarla. Yo se las voy a... Sí, con Azure también se puede, sí, sí. Sí, sí, esto también es Power BI que me preguntan. Sí, sí, también con Azure, por supuesto, tiene muchas integraciones. Ujú. Pregunta. Ah, la grabación sí se va a dejar colgada. Seguro que les van a informar por correo electrónico de dónde pueden ver la grabación y de dónde pueden descargar los materiales. ¿Sí? Bueno, de nuevo, un placer. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, chao. Me despido.